Ahora tenemos un ratito para hacer una entrevista con Andreu Serra, que es consejero de Turismo de Mallorca y presidente de la Fundación Mallorca Turisme, y que creo que nos puede dar también ese punto de vista, ¿no?, del destino, sea así rápidamente, de comprobar un poco cómo han afrontado estos meses y de cómo ven también el futuro. Andreu, muy buenos días. Estás por aquí ya, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos vosotros y, como siempre, es un placer hablar de Mallorca, con lo cual estoy encantado. Fantástico. Muchísimas gracias a ti. Hemos tenido una mesa de Revenue Management esta mañana y, evidentemente, claro, nos contaban los revenues que no tenemos datos como otros años, que hay que improvisar, que nos toca decidir un poco sobre la marcha, a veces con muy poquitos días de antelación. Bueno, que dentro de esa precaución pues había cierto optimismo, ¿no?, de cara a la temporada de verano, dentro de la situación que tenemos todos. ¿Tú cómo lo ves así en general? ¿Lo ves con cierto optimismo dentro de que no tenemos datos suficientes como para poder proyectar cómo va a ser la temporada? Hombre, yo soy una persona de por sí optimista y, por lo tanto, siempre creo y pienso que es fundamental poder ser optimista dentro de la situación. Tenemos que ser muy conscientes que vivimos en una situación histórica absolutamente no vista, que por lo tanto no tiene precedentes. Nunca hemos tenido el sector turístico precisamente trabajando sin reservas, sin estimaciones de un año para otro. Esto en Mallorca es absolutamente inaudito, ¿no? Entonces, de lo que se trata ahora, evidentemente, es de adaptarnos a esta realidad, porque tenemos que reactivar. Yo creo que fundamentalmente la inmunización de la comunidad es clave y fundamental, y el desarrollo sanitario para una posible apertura en condiciones o con unas mínimas condiciones. Yo creo que ahora todos estamos preparándonos un poco para la llegada. ¿Cómo sabemos hacerlo? Lógicamente, desde el punto de vista de la promoción, desde el punto de vista de los contratos con turoperadores, con agencias, con campañas, pero todo tiene que ver condicionado con decisiones europeas, con una mayor llegada de las vacunas, sobre todo a los entornos turísticos, como es el caso de Mallorca, y poder tener a la población inmunizada antes del verano para poder tener una expectativa. Esa es una reivindicación que hace el Gobierno de Baleares y el Gobierno de Mallorca, porque necesitamos poder tener ese nivel de inmunización para poder reactivar. Yo creo que eso es clave y fundamental en estos momentos. Sí que, evidentemente, hay una parte muy importante, no se puede negar, de la recuperación que no está en manos de los empresarios, digamos, sino de la situación epidemiológica y de la vacunación, como es lógico. Pero de la parte que sí depende de los empresarios, ahí te quiero preguntar un poco, ¿no?, en ese qué podemos hacer, porque Mallorca sí que fue muy activa, por ejemplo, a la hora de ser el primer piloto en ese primer amago de recuperación que tuvimos, ¿no?, después del primer confinamiento. Entonces, en la parte en la que, digamos, sí está en nuestras manos, ¿qué pasos crees tú que podemos dar ahora mismo? Bueno, Mallorca es verdad que hizo muy bien los deberes, porque esta situación es una situación que se ha ido alargando a lo largo del tiempo y que la temporada pasada se trabajó muy bien. Yo creo que nosotros tenemos que dar un mensaje de seguridad como destinos. Es cierto que hay destinos que podemos dar un mensaje de seguridad porque tenemos ya una infraestructura sanitaria, porque tenemos una infraestructura hotelera que ya genera ese espacio de calidad. Calidad y seguridad van a ir aparejados, y yo creo que lo que tenemos que hacer es tener nuestra industria turística, nuestra cadena de valor turística preparada precisamente para esa situación de apertura. Y eso va a ser con seguridad. Independientemente del nivel de inmunidad, la adaptación va a ser muy procesual y, por lo tanto, cuando un turista llegue a un destino, va a querer encontrarse en un entorno aeroportuario seguro, va a querer alquilar un coche también con unos niveles de higiene máximos, va a querer estar en una habitación, va a querer tener distancias de seguridad, va a querer tener un entorno seguro. En eso, toda la industria turística de Mallorca hizo muy bien los deberes de anterior temporada, porque prácticamente no tuvimos ningún positivo en toda la cadena de valor turística, demostramos que era segura, trabajamos el tema de los corredores. Yo creo que lo que hay que hacer es ser capaces de contarlo, de que hay esa seguridad y ese pasaporte COVID, ¿no?, y ese espacio seguro, porque los destinos van a tener que tener ese adjetivo, además de otros adjetivos que en Mallorca estamos intentando trabajar, como son los de sostenibilidad o los de inteligencia turística, pero la seguridad tiene que ser clave también en las próximas temporadas, no solo la temporada que viene, sino las siguientes. Hay que tener el destino preparado en materia de seguridad, hay que dar un mensaje de confianza, y ese es el trabajo que todos los empresarios ya hicieron la temporada pasada y que seguiremos ahondando conjuntamente con ellos.
Y ahora mismo, por ejemplo, tuvimos el certificado de la Organización Mundial del Turismo de OnTopWest. Somos el primer destino europeo en tener una certificación de excelencia en la gestión y en la gobernanza. Y eso es clave también para dar seguridad al destino. Luego, en la práctica, este tipo de sellos, ¿qué importancia crees que te dan de cara al viajero, ¿no? También estoy pensando un poco en la tecnología que se va a aplicar a la hora de determinados pasaportes sanitarios, por decirlo así, las pruebas que está comenzando IATA, por ejemplo, ¿no? Para las aerolíneas. Digamos, ¿qué factores crees que pueden dar más confianza al viajero y también al sector? Porque imagino que también se está pidiendo que todo este tema, más allá de la vacunación, estas cuestiones del pasaporte sanitario, etcétera, se aceleren lo más posible, ¿no? Imagino. Bueno, yo creo que la seguridad a un turista es que tengas un negativo en COVID cuando te vayas y tengas un negativo en COVID cuando vuelvas y durante el proceso hayas tenido un espacio seguro y que si en algún momento hay algún problema sanitario, tengas la cobertura sanitaria para poderlo cumplir. Nosotros en Baleares lo que hicimos fue tener un hotel COVID para poder aislar en el caso de que tuviéramos algún positivo. Tuvimos toda una infraestructura con un protocolo muy ajustado para que eso fuera posible. Y además yo creo que también como destino tenemos una de las plantas hospitalarias más importantes también a nivel turístico, porque no solo a nivel público, sino a nivel privado, ¿no? Entonces, nuestra idea de planteamiento es que el mensaje, que ese pasaporte, ¿no? de COVID o de free COVID que podemos plantear en Mallorca sea que toda la cadena de valor turística es segura, que tienes PCR a la llegada y PCR a la salida, y que si pasa algo, tienes la infraestructura sanitaria puntera internacionalmente para poder dar cobertura y también toda una serie de recursos para que tu viaje no se convierta en una pesadilla. Por lo tanto, Mallorca tiene que dar esa cobertura siendo líder turístico como es. Y eso es un poco el planteamiento de trabajo. La confianza que tenemos que dar al turista, que en todo el proceso vamos a minimizar la posibilidad de que se pueda infectar, pero si se infecta va a tener los recursos adecuados y excelentes para poder tener una cobertura y una prestación sanitaria. Ahí, como comentabas antes, seguramente es muy importante la parte de la comunicación. En ese sentido, te quería preguntar si es algo que tenéis, si esperáis un poco el respaldo de la marca España aquí, si es una cosa que queréis tratar directamente con tour operadores, si son campañas que podéis realizar directamente hacia el turista, ¿cómo lo estáis planteando? Bueno, evidentemente nosotros formamos parte de un ecosistema, ¿no? Somos una isla que está en un archipiélago que es una comunidad autónoma que es Baleares y vivimos en un país que es España y por lo tanto aprovechamos todas las sinergias que dan ese ecosistema de ser una isla en el centro del Mediterráneo, ¿no? Por lo tanto, tanto todo el trabajo que está haciendo Tour España, evidentemente nosotros compartimos, apoyamos y trabajamos conjuntamente en ferias virtuales, evidentemente en todas las campañas de ferias presenciales, en compartir y en convivir con las campañas en las oficinas de cada uno de los destinos más importantes para Mallorca, como es el Reino Unido, Alemania, los países nórdicos, Francia, Italia. Es decir, todo ese trabajo ecosistémico que tenemos con Tour España. Pero evidentemente tenemos nuestro propio plan, ¿no? Nosotros hemos ido adaptando nuestra realidad de promoción a la situación. Cuando no pudimos, cuando estuvimos todos encerrados en casa, pues trabajamos una campaña que tuvo más de 7,5 millones de visualizaciones, que se llamó Sillos for Mallorca. Después, evidentemente, ampliamos a una campaña potente con, yo creo que nuestro mejor embajador internacional, que es Rafa Nadal, que se prestó voluntariamente a dar a conocer Mallorca en un vuelo de dron que dirigió él, que es un anuncio que yo creo que ha tenido mucha repercusión. Y ahora estamos trabajando pues, en campañas de co-marketing, conjuntamente con turoperadoras, agencias, compañías aéreas, y vamos a hacer una campaña de co-marketing o preparando campañas de co-marketing muy importantes, asentando nuestras redes sociales o el contacto directamente desde lo digital, teniendo oficinas de promoción turística en destino, agencias de comunicación que hemos contratado para poder pulsar lo que está pasando en cada uno de los destinos y también poder incorporar información y luego trabajando en una gran campaña que queremos potenciar desde las plataformas de audiovisuales en un proyecto que ya presentamos y que va a ser un poco, yo creo que ahora la creatividad y la sorpresa es muy importante. Queremos utilizar las grandes plataformas mundiales para ser productores de un producto audiovisual totalmente nuevo y diferente,
que iremos presentando pues, con un director muy conocido y con un guión también muy divertido y, bueno, tener una posición o ser capaces de posicionarnos. Eso siempre, evidentemente, en contacto con todo el sector y consensuándolo con la empresa pública y la empresa privada conjuntamente de cara a poder hacer pues, un trabajo lo más acertado posible para poder posicionarnos. Es cierto que nos dicen, bueno, Mallorca se ha vendido, ¿no? Muchísimo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce el destino, sí, pero hay que estar y además hay que dar a conocer una Mallorca que yo creo que en algún momento que es desconocida, ¿no? Como la Serra de Tramuntana, patrimonio de la humanidad, como nuestros pueblos, nuestra gastronomía, como una zona de turismo activo fantástico, de turismo náutico, de lo que ahora se está planteando, ¿no? Que es trabajar el turismo desde los productos y las experiencias y no solo desde el destino. Yo no sé si Andreu, digamos, esta pandemia ha acelerado todo este proceso o ya eran muchas cosas que tenías en marcha antes, porque esta necesidad de dirigiros directamente a los viajeros, de ser más creativos en marketing, de apostar por la diversificación que mencionabas del producto, seguramente ya estaba en vuestra mente antes. ¿Esto lo ha acelerado? Sí, mire, nosotros estábamos trabajando en un proyecto que se llama nextmallorca.com, es una web que además os invito a que todos la podáis revisar y ver, en donde estábamos elaborando un plan estratégico, ¿no? Y donde estábamos elaborando qué Mallorca queríamos lanzar desde el punto de vista. Yo creo que hay que trabajar en los mercados y con nuevos mercados, como he comentado antes, desde el concepto europeo, fundamentalmente, que es donde nosotros queremos posicionarnos. Tenemos que trabajar en nuestros productos estrella, que es turismo activo, MICE, turismo cultural, premium fundamentalmente, añadiendo el turismo accesible como uno de los conceptos que creemos que hay que potenciar y también los nómadas digitales, todo ese concepto de experiencias, desde una Mallorca sostenible y hacia una apuesta de la inteligencia turística. Con eso te he resumido lo que queremos trabajar. Pues precisamente la pandemia que nos ha frenado en seco toda esta evolución, yo creo que lo que permite, a pesar de que muchas veces es difícil decir que una situación tan dramática y tan trágica, sobre todo para el sector turístico y creo que para toda la sociedad, pueda servir como una oportunidad, yo creo que tenemos la obligación de que nos sirva, ¿no? Para replantear y repensar. Nosotros nos pilló en el momento en que justo presentábamos el plan estratégico, con lo cual ya habíamos repensado mucho lo que queríamos de Mallorca y lo que nos está sirviendo es sobre todo para acelerar esos conceptos, ¿no? Otra de las apuestas que hemos hecho hacia la sostenibilidad es ser Observatorio Mundial del Turismo Sostenible con la Organización Mundial del Turismo. Esta semana hemos presentado ya la candidatura. Bueno, trabajar el concepto de sostenibilidad es muy importante porque ya no solo es un concepto, evidentemente, de los objetivos de desarrollo sostenible imprescindible, sino que yo creo que también forma parte de algo ineludible para los destinos de cara a ser competitivos con lo que quieren los turistas y hacia dónde van, ¿no? Y una Mallorca que tiene que apostar pues, por su materia prima, por su tierra, por sus cultivos, porque la gastronomía ya sabéis que Mallorca es muy importante, por el uso de sus recursos, ¿no? Acuíferos, en todo el concepto de la calidad del aire, del respeto al entorno, que es el que realmente nos activa y nos diferencia de otros destinos, todo eso es ineludible en el plan de trabajo de promoción turística. Por lo tanto, queremos estar ahí muy bien posicionados, también ejercer un grado de liderazgo en ese aspecto y que Mallorca realmente sea sostenible. Has mencionado de pasada esta ampliación a nuevos mercados. Lógicamente, el destino Baleares, el destino Mallorca estaba ligado a unos mercados emisores muy concretos. No sé si podrías concretar un poco qué tipo de nuevos mercados y cómo os vais a dirigir a ellos y también si eso incluye una apuesta mayor por el mercado nacional, porque evidentemente hemos escuchado a muchos hoteleros y destinos que el mercado nacional no era suficiente para salvar la temporada, más aún cuando hay que cruzar, lógicamente, el mar, ¿no? Pero sí te quería preguntar si también en esa apuesta por nuevos mercados hay también una apuesta por el mercado nacional español. Bueno, es que el mercado nacional español en Mallorca no es un nuevo mercado, es el tercer mercado más importante con el mercado alemán y con el mercado británico. Por lo tanto, prácticamente supone el 22% del turismo en Mallorca. Por lo tanto, evidentemente es una apuesta segura. Nosotros siempre decimos que reforzamos
los mercados en donde trabajamos. Es decir, nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando con los mercados que han sido éxito y que han generado una conexión, como es el mercado alemán, con el mercado británico y el mercado nacional. Pero creemos que también hay que ir abriendo nuevos mercados y nuevos caminos. No son tanto nuevos mercados, sino mercados que a lo mejor no han tenido tanta importancia en un tiempo, por una cuestión de volumen, ¿no? De que hemos tenido suficientes turistas desde los otros mercados, por lo tanto no ha habido una apuesta tan decidida. Yo creo que hay que apostar por el mercado francés, que es una conexión muy directa. También nosotros tenemos aquí una tradición muy importante en el tema hípico, en la equitación, en todo lo que es el mundo del caballo y queremos conectarnos mucho con el mercado francés. El mercado italiano, que siempre ha tenido una posición en Baleares, pero a veces no tanto en Mallorca, sí en Ibiza, sí en Formentera, y queremos trabajar esa apuesta. Y luego también queremos recuperar el mercado nórdico en unos datos mejores de los que tenemos ahora mismo de turistas que vienen a Mallorca, y también el mercado ruso, que es un mercado que es ahora mismo muy testimonial, pero que es un destino que yo creo que tenemos un destino que reúne todos los requisitos, ¿no? Para que el mercado ruso sea atractivo. Pero tenemos que ser capaces de posicionarlo. Por eso ese trabajo importante con los turoperadores de cara a ese trabajo de co-marketing, de cara a ese trabajo conjunto de fan trips, de toda una serie de iniciativas. A veces la promoción no solo son grandes cosas, sino muchísimas cositas muy pequeñitas en el día a día, ¿no? Ahora estamos trabajando en un posible fan trip para el mercado ruso, por ejemplo, y yo creo que ese es el entorno. Ahora mismo el mercado nacional es clave para la reactivación, no nos va a bastar. Evidentemente hay que seguir apostando por mercados que estamos a hora y media o 2 horas de vuelo, prácticamente lo mismo que podemos estar con los gallegos o con los madrileños, ¿no? Pero tiene que ser en el entorno europeo. Yo creo que la apuesta fundamental es dentro del entorno europeo. Es ahí donde estamos unidos, donde estamos trabajando y las posibilidades de vuelos transatlánticos son muy complicadas y en Mallorca todavía más. Esta es una apuesta que en otros momentos no podíamos hacernos, pero ahora tenemos que ser muy prudentes, tenemos que aprovechar al máximo los recursos públicos, que eso es una tarea fundamental, tiene que ser en donde seamos realmente efectivos, ¿no? Yo creo que en el mercado europeo tenemos la clave. Ujú. Hablando de nuevos caminos, también como mencionas, no sé si aparte de la Tour Operación, que es un canal tradicional de comercialización para las islas, ¿habéis contemplado quizás a raíz de esta pandemia y de esta crisis reforzar otros canales más directos? No sé si igual que hay unas campañas de marketing directamente para el viajero, también puede haber plataformas de comercialización que digamos, estén en contacto más directo con los viajeros y os hagan algo menos dependientes de la Tour Operación, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Nosotros en las campañas de co-marketing, las OTAs y todo lo que son los metabuscadores y todos los espacios de comercialización alternativos a lo que son los turoperadores, evidentemente también los contemplamos y para nosotros son claves y fundamentales, porque al final, evidentemente, hay un perfil de turista que acude al turoperador y al paquete y hay un perfil de turista que elabora su propio viaje. Entonces nosotros tenemos que estar en todas esas posiciones. Es cierto que la turoperación es muy importante en cuestión de volumen en Mallorca. Yo creo que mantendrá su statu quo, evidentemente, en los destinos, porque es en donde también podemos mantener un cierto flujo, que es fundamental en nuestra industria turística, asegurarnos ese flujo, pero poco a poco la turoperación va compartiendo y conviviendo con las nuevas realidades. Yo creo que no ha venido para irse, ¿no? Es como cuando el debate del VHS y el beta, los que somos el TGV, lo digo yo siempre que nos acordamos de estos ejemplos, que algunos seguro que ni se acuerdan, ¿no? Pero es decir, el debate del libro digital o el libro de papel o estos, bueno, pues yo creo que ese espacio de convivencia va a existir porque esos perfiles de turistas existen y por lo tanto se van a convivir. Lo que pasa es que van a estar mucho más equilibrados en este entorno digital, en este entorno globalizado que estamos en estos momentos. Lo mismo que cuando hablamos de promoción, antes íbamos a ferias y poníamos campañas publicitarias en lugares estáticos y en medios de comunicación tradicionales y ahora evidentemente tenemos que ampliar un concepto de marketing totalmente abierto y 360 grados porque ese es el objetivo de llegar donde está la gente, ¿no? Uh-huh. Has mencionado antes también un poco de pasada la importancia que queréis darle a las islas como destino MICE, como destino de eventos, etcétera. Parece un momento complicado, particularmente complicado para el turismo MICE, más que para seguramente casi ningún otro segmento. Entonces,
No sé si crees que hay una parte de ese negocio que se va a perder para siempre, si crees que se va a recuperar del todo y cómo crees que Baleares puede posicionarse para atraer ese turismo de congresos. Yo estoy convencido de que no va a desaparecer en absoluto, sino todo lo contrario. Yo creo que va a generar un espacio de mejora, porque hay situaciones y condiciones que hacen que ahora podamos incorporar cosas que hasta el momento no se habían incorporado. Yo tengo una apuesta por ese concepto híbrido de trabajo. Al final, los congresos, las convenciones, los incentivos, que es otro perfil dentro del concepto MICE, eh, tienen un componente de turismo, es decir, tienen un componente social. A la vez que tú haces un coworking, un trabajo con tu segmento, con tu sector, ¿no? Farmacéutico, empresarial, profesional, tú tienes una relación con las personas, conoces otros destinos y te interrelacionas, que eso además produce la riqueza de la socialización de la gente. Evidentemente, hay muchas veces que no tienes esa posibilidad de hacerlo durante 3 o 4 días, pero sí te interesaría una ponencia en concreto o sí te interesaría conocer alguna cosa en concreto que se va a presentar. Ese concepto híbrido que hasta ahora no podía ser, ¿no? De estar en un sitio, pero a la vez poderlo ver desde casa, porque eso parecía una cosa imposible, pues eso va a entrar seguro en el concepto MICE. De la misma manera que personas que a lo mejor no puedan desplazarse generen entornos de trabajo y de conferencias desde sus casas o desde otros países. Nosotros hemos tenido la experiencia de, pues por la situación, que un gran director de cine no pudo venir a un festival y pudo entrar y recoger el premio. Esto hubiera sido impensable en cualquier otro momento y ahora todos nos hemos incorporado. Pero la base y la estructura de la socialización y la relación y del viaje, esa va a estar ahí. Lo que pasa es que yo creo que lo que hacemos aquí es crecer en ese aspecto. Lo que pasa es que estoy contigo, que es cierto que es el de los segmentos que más está sufriendo y más va a sufrir la reapertura. Y esa es una realidad que tenemos que asumir, que tenemos que trabajar todos juntos para que podamos dar los entornos de seguridad sanitaria para que se puedan ir produciendo eventos presenciales. Al final, todos aprendemos mucho, disfrutamos mucho y tenemos la capacidad ahora mismo de conectar con todo el mundo, pero también deseamos, ¿no? Coger el avión, estar en un sitio, conocerlo y conocer a la gente face to face. Y yo creo que eso o nos robotizan o el ser humano va a seguir siendo eso. Exacto, estoy de acuerdo. No puedo evitar preguntarte por una cuestión que has mencionado también, que es la de la inteligencia turística. Ayer precisamente hablábamos también con Leire Bilbao de Destino Benidorm, ¿no? Y nos comentaba cómo esa inteligencia turística también apoya en estos momentos, ¿no? Cómo se ha demostrado que esa apuesta por los datos y por conocer mejor las tendencias y cómo se comportan los turistas en estos momentos de dificultad pueden ser una ventaja. Mallorca tiene proyectos lógicamente ya muy avanzados, estoy pensando en Playa de Palma, en fin, quiero decir que toda la parte de inteligencia turística ya es algo que veníais trabajando. ¿En este punto va a ser importante para la recuperación? ¿Notáis que os puede dar una ventaja competitiva? Yo creo que sin duda cuando hemos planteado la pandemia, las nuevas tecnologías han estado al frente. Yo creo que una pandemia como la que hemos vivido ahora en los años 50 del siglo pasado hubiera sido absolutamente demoledora, impensable y con una salida terrible, ¿no? En estos momentos, las nuevas tecnologías y la inteligencia turística y todos los aspectos de digitalización nos están ayudando muchísimo. Yo creo que todos estamos haciendo esfuerzos para ser destinos turísticos inteligentes y es un camino, ¿no? Y es un camino hacia la toma de decisiones, no solo una señal que te pones en el mensaje para que todos seamos igual, sino que te podamos hacer. Exacto, nosotros tenemos un proyecto muy importante que se llama Mar Mallorca para trabajar todo un espacio de trabajo en plataformas, en sensorizaciones, en todos esos aspectos que está en marcha. Pero yo creo que la inteligencia turística fundamentalmente es inteligente. Como tú has dicho, es para la toma de decisiones necesitamos los datos, pero luego necesitamos saber qué preguntas le queremos hacer a los datos, que ese es el reto fundamental de la inteligencia turística. Y ahí por eso estamos en ese trabajo del observatorio que ya llevábamos meses antes de abrir y trabajo conjunto con el gobierno de las Illes Balears, ¿no? Con ese espacio de datos y de gestión, de recopilación de todo con unos indicadores que nos permita luego la toma de decisiones del proyecto de futuro que necesitamos para la isla. Pero la inteligencia turística tiene que ir de la mano de la sostenibilidad. Yo creo que son los dos hermanos que en estos momentos tienen que tener los destinos y por lo menos Mallorca tiene que apostar por eso. Y efectivamente, yo creo que las nuevas tecnologías
se han revolucionado y han aparecido de manera más fuerte de lo que incluso podíamos plantearnos con el estallido de la pandemia y todo este proceso. Y también recuerdo eso, ¿no? Sin todo esto, como estamos haciendo ahora y como estamos viviendo en otros momentos, en otro momento de nuestra historia hubiera sido absolutamente demoledor. Y ahora mismo es una realidad que nos permite continuar adelante. Ujú. Muy bien, tenemos tiempo, pero yo creo para una pregunta más. Entonces sí me gustaría, para cerrarlo un poco todo, porque hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de digitalización, de diversificación del destino, del nuevo tipo de viajero al que hay que adaptarse, ¿no? De nómadas digitales, etcétera, de nuevos mercados. Aunque sé que es muy complicado hablar de cómo va a ser todo dentro de pocos meses porque tenemos muchas incertidumbres, pero sí me gustaría preguntarte cómo imaginas el destino Mallorca en un futuro muy próximo cuando todo esté ya recuperado, ¿no? Es decir, qué tipo de productos pueden funcionar mejor, qué tipo de viajero es el que realmente queréis tener en el destino. En un estado ideal de las cosas dentro de poco tiempo, ojalá, ¿cómo os gustaría que fuese el destino? Bueno, yo creo que Mallorca tiene que ser un destino que se abra, evidentemente, a este concepto que acabamos de decir ahora en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a inteligencia turística. El turista que llegue tiene que ser un turista que tenga una capacidad de autonomía y que pueda conocer desde su móvil o desde cualquier de los dispositivos que en ese momento haya, ya veremos cuáles habrá, ahora mismo hay el móvil, conocer y estar in situ en cualquier momento y en cualquier situación en Mallorca, pues su historia, su tradición y su vida en ese momento, en esa calle, en ese pueblo, totalmente conectado. Queremos que seamos un destino absolutamente sostenible. Ese destino de sostenibilidad pasa por generar el kilómetro cero y la economía circular como clave de Mallorca, con lo cual, tanto en la gestión de las aguas, como en los recursos que tengamos, como en el cuidado del paisaje, como en nuestra industria primaria, como en nuestros sectores turístico, evidentemente en el desarrollo de energías alternativas, todo lo que son los ODS, ¿no? Y que también hablamos de capital humano y de justicia social y de todo eso, se planteen como fundamentales y por lo tanto seamos un referente en economía circular a nivel turístico desde la perspectiva turística y luego en un perfil de turista pues familiar, abierto y por supuesto en el que no solo sea importante el volumen, es decir, cuántos turistas tengamos, sino sobre todo el valor, es decir, cuál es el gasto medio del turista y qué experiencias viva. Y sobre todo queremos olvidar el concepto de temporada turística, ser turistas durante todo el año. Mallorca tiene condiciones para tener turistas prácticamente todo el año. Eso también es importante en los productos que podamos hacer, nómadas digitales, otro tipo de productos, y que permitan precisamente pues, dar a conocer esa Mallorca que no se escapa la temporada, pero la temporada más alta, los meses, para no cambiar el concepto de temporada, los meses que realmente tengamos más turistas, no solo seamos un destino de ir a la playa, que las tenemos y son maravillosas, como muy bien conocéis, sino que también podamos ofrecer al turista otras experiencias que son evidentemente lo que se nos pide ahora, ¿no? El cicloturismo, el senderismo, los deportes náuticos, la cultura y gastronomía, todo ese concepto, las rutas de Faro, ruta de Ramon Llull, las rutas ciclistas que podamos tener, las rutas en la Serra de Tramuntana, pues podamos dar a conocer también esa Mallorca, no en los meses álgidos, pero también durante todo el año. Ese es el deseo en la carta de los Reyes Magos que ponemos en Mallorca. Muy bien, pues con esa carta nos quedamos, Andreu. Muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. A los asistentes, nada, comentaros que ahora tenemos un pequeño descanso de 15 minutos, que volvemos 12 y cuarto más o menos hablando de PMS con Master Yield y que nada, os esperamos en 15 minutos. Andreu, de verdad, muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto en persona, si puede ser. Pues aquí os esperamos. Mallorca está abierta a organizar cualquier cosa. O sea que ya sabéis que si queréis, en Mallorca estamos preparados. Gracias. Fantástico. Un saludo. Hasta luego.